de hoy hemos estado teniendo una serie muy bonita. Es una serie evangelística que se llama Tiempos de Salvación. Hemos estado predicando en cada culto, los miércoles, los domingos, un tema que tiene que ver con la salvación del alma. Y en ese domingo nos corresponde el mensaje número 6, que tiene que ver con el perdón de los pecados. Amén. Así que vamos a irnos a Hechos, capítulo 10, versículo 43. Aleluya. ¿Cuántos alabamos a Dios? Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a leerlo, hermanos. No se ha proyectado, pero lo vamos a leer. Si alguien gusta acompañarnos en su Biblia, en Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Oramos a Dios. Señor Jesús, en ese momento nos presentamos delante de usted y le pedimos dirección, le pedimos cobertura, le pedimos que por medio de este mensaje el evangelio de salvación y de gracia se pueda seguir anunciando aquí en este lugar. Que haya personas con esta necesidad de que sus pecados les sean perdonados. En el nombre precioso de Jesús, abre, Señor, la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde sobre cada uno de tus hijos también e hijas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos todo esto. Amén y amén. Dáselo fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo. Le voy a invitar que ocupe su lugar, mis hermanos. Gloria a Dios. El perdón de los pecados. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeres recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí, hermanos, este texto es el apóstol Pedro quien se está dirigiendo a Cornelio, a su casa y a sus amigos. Cornelio, un hombre de oración, un hombre que ayudaba también, dice la Biblia, que daba limosna y daba al necesitado. Y hermanos, este hombre, la palabra del Señor lo menciona como alguien justo, alguien piadoso, que la Biblia dice que esas oraciones, esas limosnas que él daba, hermanos, llegaron a la misma presencia del Señor, de tal forma, hermanos, que Dios permite que un ángel del cielo venga a visitar la vida de Cornelio. Y es ahí, mis hermanos, cuando el apóstol Pedro es alguien que el Señor usa para que Cornelio y toda su familia sean bendecidos y sean salvos. Amén. Así que estamos muy contentos porque ese mismo Dios, hermanos, hoy en día es el mismo Dios que sigue salvando, es el mismo Dios que sigue transformando las vidas y los corazones. Recordemos que Cornelio, mis hermanos, era gentil, él no era un judío. Y en aquel entonces, hermanos, cuando el evangelio en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, se estaba predicando, había algunas ciertas contiendas que los gentiles, hermanos, pues los tenían como algo inmundo, como algo separado de Dios, como algo que no le pertenecía a la salvación. Sin embargo, hermanos, miramos cómo Dios se le muestra a Cornelio, se le muestra también al apóstol Pedro y le da revelaciones de que era tiempo, de que también para los gentiles, hermanos, hubiera salvación, hubiera perdón de pecado y hubiera vida eterna. Amén. Así que usted y yo, mis hermanos, usted y yo somos privilegiados, somos bendecidos porque usted y yo no pertenecemos al pueblo de Israel, no pertenecemos, hermanos, a los que la palabra del Señor los menciona como elegidos, pero la gracia, la misericordia del Señor, hermanos, nos ha alcanzado a usted y a mí. ¿Cuánto podemos alabar al que vive y reina? Aquel que tuvo misericordia de nosotros.
La palabra del Señor nos dice que Él vino, hermanos. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Ahora a los que creemos en Él, en su nombre, el Señor nos dio también perdón de pecados. Así que es un privilegio, hermanos, poder tratar este tema acerca del pecado. Es un tema de suma importancia, porque el pecado es una de las causas, es uno de los motivos como el hombre se encuentra separado de Dios. Hay una distancia abismal. Donde hay pecado, hermanos, hay separación entre el hombre y Dios. Pero Jesucristo, hermanos, Él vino a dar su vida para que ya no hubiera esa distancia, sino que el hombre se pudiera reconciliar con Dios y de esa manera obtener perdón de pecados. Desde el principio el pecado ha sido el problema del ser humano. Desde que Adán y Eva, hermanos, ellos desobedecieron a Dios, el mandamiento que Dios les había dado, podemos mirar, hermanos, que de ahí en adelante viene una consecuencia que nos lleva a toda la humanidad. Por eso dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, amén. Y eso se refiere al pecado original. ¿Dónde empezó el pecado? En Adán y en Eva. Si ellos no hubieran pecado, hermanos, otra hubiera sido nuestra situación. Pero ellos cometieron ese pecado. Pero ahora, hermanos, estamos en victoria, estamos en triunfo, hay esperanza, hay vida eterna, hay salvación en el Señor Jesucristo. Así que ninguna religión, filosofía o buena obra, hermanos, puede hacer que alguien reciba el perdón de pecados. Ninguna religión, ninguna filosofía, ninguna buena obra que alguien diga yo estoy aquí, yo voy a hacer buena obra, yo estoy en una religión, a mí el Señor aquí, Él me va a perdonar. Yo quiero decirte que el único camino es el Señor Jesucristo. Él es el único que dio su vida en rescate por toda su humanidad, por toda la humanidad, mis hermanos. Así que usted y yo somos bendecidos. Desde que llegó el Evangelio a nuestra casa, a nuestra familia, hermanos, el Señor trajo una bendición enorme. Yo no sé a quién haya usado nuestro Señor Jesús para que ese Evangelio glorioso haya llegado a tu vida. Pero de seguro que fue un vaso lavado con la sangre preciosa de Jesucristo, a quien el Señor Jesús usó. Y hubo un pastor, un ministro, hermanos, que nos bautizó en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Y ahora ya no somos una creación de Dios. La Biblia dice claramente, mas a todos lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza, mis hermanos. Así que no hay acepción de personas. Todos necesitamos, hermanos, el perdón. No hay, en la palabra del Señor dice que no hay quien no peque. Y esto tiene dos fases, hermano. Tiene dos lados. Tiene el lado de aquellos que viven sin Dios y sin esperanza. Aquellos que todavía no han dado el paso de obediencia, de salvación para su alma. Por ese lado encontramos a ese grupo de personas. Pero por otro lado, mis hermanos, también encontramos a los redimidos, a los salvos, a los que ya hemos recibido al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, que también, hermanos, usted y yo estamos propensos a pecar. Algunos le llaman al pecado falta, amén. No, es que el hermano faltó. Y otros dicen, es que el hermano cayó, ¿verdad? Bueno, eso se llama pecado. Así que hay dos grupos, aquellos que no lo han recibido, pero también nosotros, hermanos, que estamos propensos a cometer pecados. ¿Cuántos decimos amén? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dice que un porcentaje, dice que por cuanto todos pecaron.
Y cuando dice que por cuanto todos pecaron, hermanos, ahí vamos incluido usted y yo también. Hombres separados de Dios, hombres que vivíamos en condenación, sin ninguna esperanza de vida. Lo único que nos esperaba, mis hermanos, si llegáramos a morir en esa condición, era el castigo eterno. Pero Jesucristo, hermanos, Él tuvo misericordia y Él un día vino y dio su vida para que usted y yo podamos tener esa oportunidad gloriosa de ahora ser sus hijos, de ahora ser salvos. Así que alabamos y glorificamos a ese Dios todopoderoso. Isaías 59:2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí podemos mirar, hermanos, cómo el pecado separa la comunión del ser humano con Dios. El pecado destruye, hermanos. El pecado destruye familias, destruye esos matrimonios, destruye a la juventud, destruye el mismo sistema de este mundo. El pecado, hermanos, el pecado trae serias consecuencias para el ser humano, consecuencias en esta vida, pero lo más fatal, la siguiente, porque no termina todo cuando uno muere. Realmente apenas empieza lo que es la vida eterna, ya sea con Dios o ya sea separado del amor y de la misericordia del Señor para siempre. ¿Cuántos decimos amén? Así que esos pecados, hermanos, nos habían separado. Pero cuando llegó el Evangelio de Jesucristo, ahora, hermanos, usted y yo lo recibimos y fuimos reconciliados con Dios. Obtuvimos por medio de Jesucristo y del bautismo en su nombre, recibimos perdón de pecados. Así que su nombre, hermanos, y mi nombre fueron escritos en el libro de la vida ese día. Y aquí lo importante, hermanos, no es solamente empezar, porque alguien dice, no, pues ya empecé. Lo importante es terminar, porque cuántos no se han quedado, mis hermanos, a medio camino. Se han quedado a unos cuantos metros de llegar, algunos cuantos años de llegar, porque llega el momento que llega la muerte, hermanos, y allá se encuentran separados de Dios, porque se distanciaron de Dios. Aquí hay que permanecer. Viera que a mí como pastor me da mucho gusto cuando una gente dice, yo pastor me quiero bautizar para perdón de mis pecados. Mira cómo me da gusto. Mira cómo me da gusto entrar a la pila bautismal y bautizar a esas personas. Me da mucho gusto, me siento muy contento, me siento muy gozoso. Pero ¿sabe qué es lo que me da un gusto extraordinario, más fuerte y más grande? Y glorifico al Señor más fuerte. Cuando miro que ese hermano, después de ser bautizado y pasa el tiempo, sigue firme y sigue fiel. Sigue caminando en medio de las luchas, en medio de las pruebas. El hermano pasa por enfermedades, pasa por tribulaciones, circunstancias familiares difíciles, pero se mantiene. Eso me da mucho gusto, porque eso nos está diciendo que ese hermano está en la roca, y esa roca se llama Jesucristo. No hay viento, no hay tormenta que lo pueda derribar. Aleluya. Tenemos un ejemplo, hermanos, de las consecuencias que hace el pecado. Dice Salmo 51:4. Dice el rey David: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Ustedes recuerdan a David, hermanos? David, quien la palabra del Señor menciona a ese hombre conforme el corazón de Dios. David,
que danzaba con todas sus fuerzas para exaltar y glorificar a ese Dios que le daba triunfos en cada batalla. Él volvía, hermanos, gozoso y feliz de que Dios le había dado la victoria. David, hermanos, cometió pecado con una mujer. Quizá la mayoría hemos escuchado ese pecado, pero a lo que voy, hermanos, que el pecado trae consecuencias. David tuvo serias consecuencias, y una de ellas, mis hermanos, fue que ese bebé que engendró en el vientre de esa mujer, primogénito, la Biblia dice que no alcanzó a vivir, se murió. Otra consecuencia, hermanos, fatal fue que la espada nunca se separó en todo su reinado. En todo su reinado hubo guerras, hubo pleitos, hermanos, hubo divisiones. Fue una situación tremenda. Y aquí él resalta algo muy importante. Después de que fue engañado, seducido, atrapado, mis hermanos, por el pecado, él reconoce esto y dice: contra ti solo he pecado. Hermanos, cuando pecamos, pecamos directamente contra Dios. Y cuando se comete ese pecado, hay un distanciamiento. Ahí se rompe una comunión. La palabra del Señor nos dice que en los hijos del Señor el Espíritu Santo se contrista cuando cometemos pecado. Llega el momento, hermanos, que el Espíritu Santo se aparta de la persona. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que aquel rey que había pecado, Saúl, la palabra del Señor nos dice que llegó el momento que el Espíritu de Jehová ya no estaba en él. Por eso David decía: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y tu Espíritu Santo me sustente. Y luego decía: no apartes de mí tu Espíritu Santo, no lo quites. Él sabía, hermanos, que el pecado trae consecuencias fatales. Cuando el hombre se siente solo, se siente desamparado, se siente abatido. David sentía, hermanos, que los mismos huesos se le estaban carcomiendo, porque él se había separado de Dios. Es muy importante que tú y yo, mis hermanos, nos guardemos en santidad, en comunión, hasta el día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Satanás, es cierto que él siempre te va a estar ahí poniendo la tentación para que tú cedas, pero la decisión siempre va a ser tuya. Él no te va a hacer, como decimos allá en el rancho, manita de puerco para que tú cometas pecado. No, él solamente se va a encargar de ponerte la tentación frente de ti, y tú vas a decidir si cedes o lo rechazas. Pero si tú cedes, estarás cediendo al pecado, y el pecado de seguro que te traerá serias consecuencias a tu vida. Por lo cual la palabra del Señor nos aconseja, mis hermanos, que no cedamos. La Biblia dice: resiste a Satanás. Cuando él venga con las tentaciones, resístelo. Y dice que si nosotros lo resistimos, él va a huir. Va a decir: aquí no puedo hacer nada. Este hermano está muy ocupado en el ayuno. Este hermano está muy ocupado en la oración. Este hermano está muy ocupado evangelizando, ganando almas para Jesucristo. Aquí yo no puedo hacer nada. Este hermano, cuando yo le pongo la tentación, él luego saca su arma poderosa y me dice: en el nombre de Jesucristo, vete, Satanás, de aquí. ¿Cuántos alabamos a Cristo, hermanos? Aleluya. Gloria a Dios. Solo Jesucristo puede perdonar los pecados. No hay nadie más. Hay gente que me ha dicho que cree en ciertos dioses de madera, de palo, pero ni uno de ellos puede perdonar pecado. Ni uno de ellos puede perdonar pecado, porque ninguno de ellos dio su vida en rescate para que nosotros pudiéramos obtener perdón de pecados. El único que entregó su vida, hermanos, hasta la última gota de sangre, fue Jesucristo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor. Porque Él no quiere la muerte del pecador,
sino que quiere que el impío se vuelva a Él y que Él le perdone todos los pecados, no importando de qué color sea el pecado, no importando de qué magnitud sea la ofensa que ha cometido. El Señor promete borrarlos. El Señor promete tomarlos y echarlo a la profunda mar. Y dice algo maravilloso: y ya no me acordaré más de ellos. Hermanos, el sacrificio fue perfecto. El sacrificio del Cordero de Dios fue perfecto. No fue a medias, no fue perfecto. Antes se ocupaba ese corderito, esa palomita, para que alguien pudiera obtener ese perdón de pecado. Costaba, pero ahora no cuesta. A usted y a mí no nos cuesta, pero eso no quiere decir que no tuvo un precio. Tuvo el precio más alto que jamás alguien haya pagado: la sangre preciosa de un justo, la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin arrugas. Su nombre es Jesucristo. Dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo nos ofrece perdón de pecados. Pero aquí hay algo muy importante. Llega la salvación, llega el evangelio, pero aquí la gente tiene que dar una respuesta. Tiene que decirle: sí, acepto el sacrificio de Jesús, o decir: no lo acepto, lo rechazo, o decir: lo voy a posponer. Hoy encontré una mala noticia. Una hermana falleció hace poco, nuestra hermana Marta, y su esposo siempre le acompañaba aquí a la iglesia. Yo platiqué con él directamente varias veces y le dije: ¿qué espera? Necesita a Jesucristo para ser salvo. Y él solamente se reía y decía sí. Pero esa madrugada la muerte lo sorprendió y ya no tuvo más oportunidad de venir a Jesús, de que sus pecados le fueran bautizados, le fueran perdonados por medio del bautismo. Así que es muy triste cuando el evangelio llega a una persona, pero esta persona lo pospone. Dice: para después, más adelante. De todos modos, estoy muy joven, voy a disfrutar la vida, voy a bailar, voy a gozar con mis amigos un poco más y después le entrego mi vida al Señor Jesucristo. Amigo, ¿quién te garantiza que mañana vas a estar vivo? Nadie. La vida es incierta, la vida es efímera, la vida es pasajera. Ahorita estamos y mañana ya no estamos. ¿Cuánta gente hoy está en una caja que tenía proyectos y tenía sueños, y algunos de ellos hasta decían gozo de salud? Un infarto fulminante, un accidente fatal, y ahora se encuentra en una caja. Pero lo más triste no es que la persona se muera, porque todos vamos a morir. Lo más triste es que se muera sin haberle entregado su vida al Señor Jesucristo. Eso es lo más triste, porque después de ahí, hermanos, nada se puede hacer. Por más velas, por más rezos, por más misas que se le hagan a aquella persona, ya su alma está destinada, ya sea para la vida eterna o para la condenación. Pero usted y yo, mis hermanos, que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, gozamos de esa nueva vida, de ese privilegio de ser ahora hijos de Dios. Alguien puede alabar a ese Dios todopoderoso. Dice 1 Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente existe un mediador, hermanos. No hay Dios, no hay dos, no hay tres. Aunque muchos, hermanos, se confunden y dicen que ciertas personas son mediadoras. No, solamente Jesucristo es el mediador, porque Él fue el único
paralítico que dio su vida. ¿Cuántos decimos amén? Oiga muy bien lo que dice Marcos 2:5. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Este es el paralítico que vivía, hermanos, en Capernaum. Ahí llegó Jesús, llegó y se metió a una casa a predicar el evangelio. Ahí la gente comenzó a llegar, a escucharlo. Había gente que tenía muchas necesidades y se acercaban a escuchar a Jesús. Pero había alguien en particular que estaba paralítico. Esa persona, la palabra del Señor dice que llegó ayudado de 4 personas. 4 personas que lo amaban, 4 personas que se esforzaron para que esa persona pudiera llegar donde estaba Jesús. La palabra del Señor nos dice que todo estaba saturado, todo estaba lleno, las puertas, las ventanas, todo estaba saturado. Pero aquellos 4 hombres, hermanos, llenos de ese amor de Dios, la Biblia dice que lo cargaron, hicieron una abertura por el techo y poco a poco fueron soltando la cuerda, hasta que llegó aquel hombre paralítico en una cama. Ahí llegó. Hermanos, para hacer eso se necesita hombres de valor. Y es que el evangelio, hermano, cuesta. ¿Cuántos decimos amén? Dice una alabanza que cuesta pasos, pesos y pesares. Bueno, pues aquí, hermanos, la bendición que 4 hombres estuvieron dispuestos para que una persona recibiera el favor y la misericordia de Dios. Lo que me llama la atención, hermanos, y la Biblia lo resalta, que cuando ese personaje llegó a ese lugar donde estaba Jesús, él llevaba una necesidad física muy fuerte, paralítico. No podía levantarse, no podía hacer sus quehaceres, tenía que depender de otras personas. Y el Señor, aún mirándolo en esa condición, lo mira y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y hermanos, nadie dijo nada, pero comenzaron a pensar y a murmurar dentro de sí y a decir: ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Si solamente Dios es el único que puede perdonar pecados. ¿Y quién es Jesús, hermanos? Aleluya. Hermanos, la prioridad que el Señor Jesús le dio a ese hombre no fue la salud física, fue la salud de su alma. ¿Cuánta gente es sanada y da la media vuelta y le vuelve a dar la espalda a Jesucristo? Se va y no es salva. Pero el Señor se aseguró de que ese hombre, desde el momento que llegara donde él estaba, fuera un hombre salvo, fuera un hombre que todos los pecados que él hubiese cometido le fueran borrados totalmente. Comenzó la murmuración, la crítica. Los religiosos, aquellos que pensaban que Jesús solamente era un profeta más o alguien falso. Hermanos, el Señor le dice: pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Dice que le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué pasó allí, hermano? Aquel hombre se levantó sano, tomó su camilla, hermanos, y se fue a su casa alabando y glorificando al único Dios todopoderoso. ¡Aleluya! Maravilloso. Por eso es muy importante, mis hermanos, la colaboración del cuerpo de Cristo para que alguien sea salvo. 4 personas intercedieron, 4 personas se esforzaron y ese hombre recibió la salvación de su alma, recibió el perdón de sus pecados. Pero ¿qué hubiera pasado si esos 4 hombres hubieran dicho: no se puede, hay mucha gente? Y quizás alguien le hubiera dicho: oye, pero si lo metemos por arriba. No, está muy pesado, no está muy gordo porque se mira que no ha comido mucho, pero los huesos le pesan. Padre Cristo, ¿qué hubiera pasado con esa persona?
no hubiera tenido ese encuentro maravilloso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, lo que tú hagas en la obra del Señor con el fin de alcanzar a alguien para Jesucristo, tiene recompensa. Tiene recompensa y no humana, no terrenal, tiene recompensa eterna con Cristo Jesús. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza para siempre. Maravilloso nuestro Dios. La enfermedad más fuerte del hombre no es la enfermedad física, lo más terrible, sino la enfermedad del alma. Porque la Biblia compara el pecado como la lepra. La lepra que calcome el cuerpo, se lo va comiendo, los miembros se van calcomiendo, hermanos, de tal forma que ya en el momento que caen a pedazos. Así es la vida de aquel que vive sin el Señor. El pecado se lo va comiendo poco a poco, se lo va acabando, acaba su salud, acaba su familia, acaba todo lo que tiene, se lo va acabando poco a poco, hasta que alguien llega a andar mendigando en la calle un taco de pan. Así es el pecado. Por eso, mis queridos hermanos, debemos de esforzarnos para llevar el evangelio a toda esa gente que necesita perdón de pecados. Dejemos la comodidad. Es cierto que llega el jueves y no, pues llegué cansado, ay, mejor aquí me quedo. Esfuérzate un poquito y verás que el Señor te va a dar sueños apacibles, sueños de satisfacción, que vas a decir: ya hice en este día lo que tenía que hacer, llevar el evangelio de Jesucristo. Alábale que Cristo vive, hermano. Así que el perdón, mis hermanos, se recibe por la fe y no por obras. ¿Cuánta gente está viviendo equivocada y piensa que por las cosas buenas que hace ya tiene ganado el cielo? Y si tú le llegas a preguntar a más de alguna persona y le dices: ¿cómo te va a ir si llegas a morir en esa condición que te encuentras? Más de alguno le va a decir: yo me voy al cielo. Pero yo quiero decirte, hermanos, que Cornelio, ahorita lo mencionábamos, aunque hacía muy buenas obras, hermanos, Cornelio necesitó un Salvador, necesitó a Jesucristo. Así que usted y yo, hermanos, no podemos ser salvos por las cosas que hagamos aquí en la tierra. No hacemos obras para ser salvos, las hacemos porque ya somos salvos, pero no para ser salvos. Amén. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínense que la salvación dependiera de lo que usted y yo hacemos, de las cosas buenas. Dijéramos: mira, no, es que yo hice más que fulano, yo hice más que sutano. Nos íbamos a querer hinchar como un pavo real. Pero no es por obras, no es por lo bueno que nos portemos, por aquello que ayudemos, no. Es por la sangre preciosa de aquel que derramó hasta la última gota, y su nombre es Jesucristo. Dáselo fuerte, porque no es para mí. Dice Tito 3:5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Maravilloso nuestro Dios. Él nos salvó. No miró aquellas cosas buenas: este lo voy a salvar porque es muy bueno. No, nos salvó porque Él es bueno. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno, misericordioso, amoroso, que se compadece del hombre pecador y tiene misericordia de él y lo llama para que le sirva, para que sea su siervo y para que esté listo, para que cuando él aparezca en gloria le pueda decir: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo
de tu Señor. ¿Cuántos alabamos a Jesucristo, hermano? En Hechos 10, 1, 2, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Lo acabamos de mencionar. Centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Hermanos, este hombre tenía muchas cualidades, muchas cosas buenas él hacía. Dios le pudo haber dicho: no necesitas más, yo te doy el perdón de pecados por todas esas cosas buenas que estás haciendo. No le dijo eso. Le dio instrucciones y le dijo: quiero que vayas y busques a mi siervo Pedro. Está en fulana casa, manda a llamarlo, porque él te va a decir lo que tú tienes que hacer. La palabra del Señor dice que fueron, lo trajeron. Para ese entonces Dios ya le había dicho al apóstol Pedro la situación de Cornelio. Ya le había revelado que no llamara inmundo a lo que él ya había santificado con su sangre preciosa. Así que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, entendió claramente el mensaje, que aunque Cornelio era gentil, la salvación había llegado a su casa. Y aunque él era muy bueno y hacía cosas buenas, y sus ofrendas, sus oraciones habían llegado a la presencia del Señor, eso no lo justificaba para sus perdones de pecados. Él necesitaba el evangelio de Jesucristo, arrepentirse y empezar una vida nueva en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que mientras Pedro daba el discurso, el Espíritu Santo vino y lo llenó a todos los que estaban ahí en ese lugar. Y entonces el apóstol Pedro dice: ¿qué impide? Es cierto que son gentiles, pero el Espíritu Santo también se ha derramado con ellos como con nosotros. ¿Qué impide que estos hombres sean bautizados? Y dice, hermanos, que todos fueron bautizados. ¿Alguien puede alabar a Jesucristo en esta hora? ¡Aleluya! El perdón produce una vida nueva. Nadie puede recibir perdón de pecados y seguir igual. Aquel que tomaba, seguir tomando. Aquel que robaba, seguir robando. Aquel que adulteraba, seguir adulterando. No, tiene que haber una nueva vida. Hay una nueva naturaleza, y esa naturaleza solamente se recibe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando alguien viene a Jesucristo, su vida tiene un cambio radical. 360 grados, comienza una nueva vida. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Maravilloso, maravilloso. Hermano, no podemos seguir igual como estábamos antes. Si allá se la rayabas a medio mundo, la mamá, y le decías a la gente hasta lo que no, ahora no. Ahora tu carne, tu vieja naturaleza está muerta, está crucificada. Ahora ya no vives tú, ahora Cristo vive en ti. Tenemos una nueva naturaleza. La palabra del Señor nos dice que ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Y sabes por qué la tenemos? Porque leemos la palabra del Señor, porque escudriñamos la palabra del Señor. Y cuando alguien escudriña la palabra de Dios, comienza a obtener la mente de Jesucristo y comienza a decir: esto no le gusta a Dios, aquello no le gusta al Señor, esto sí le gusta a Dios. Y comienza a vivir con una mentalidad nueva, una mentalidad transformada, una mentalidad en Cristo Jesús. Un hombre nuevo, una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ven para echarnos unas caguamas. Ya no soy el mismo que conociste. Antes te acompañaba, pero ahora ya no. No, pero que ya no eres mi amigo, que ya no eres valiente.
Di lo que tú quieras, pero Jesucristo me perdonó mis pecados y ahora soy un ciudadano, no de la tierra, sino del cielo. Y Jesucristo pronto viene por mí. Alábale que Cristo vive. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Vida qué? Nueva. Ya no somos los mismos, hermanos. Si antes te pegaban en una mejilla y tú le devolvías el golpe, ahora el Señor te dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Pero los que no están bien convertidos, dice, se la pongo, pero morada. Padre Cristo. No, hermanos. Si te obligan a caminar una milla, ve 2. Si te quitan la túnica, entrégale también la capa. Una transformación, una vida nueva. Ya no pensamos como pensábamos antes. Antes pensábamos con venganza. Antes pensábamos con odio, con rencor, con resentimiento. Pero ahora oramos a Dios y decimos, Señor, ten misericordia de ese hombre que me está ofendiendo, que me está haciendo daño. Ten misericordia de él. Porque ahora Jesucristo, el amor de Jesucristo vive en nosotros. Y cuando el amor de Cristo vive en alguien, ese alguien tiene que reflejar el amor de Cristo. Si no, son puras palabras que se las lleva el viento. Alguien que tiene a Jesucristo, con sus hechos se le nota que tiene a Jesucristo. Y comienza a amar y comienza a orar aún por sus enemigos. Alguien le puede alabar al que vive y reina. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Lucas 19, 8, 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Quién era Zaqueo, hermanos? La Biblia dice que era jefe de los publicanos. La Biblia dice que era rico. La Biblia dice que era un recaudador de impuestos que trabajaba para Roma. Y como trabajaba para Roma, los judíos, hermanos, lo tenían como diciendo, no, ni me le acerco. Porque le dicen que nos debe de cobrar un precio y él le sube más. Él tenía una reputación no muy buena. Pero cuando Zaqueo sube a ese árbol, porque por allí iba a pasar Jesús, él tenía, hermano, dentro de su ser un alma, aunque muy rico, aunque no le hacía falta nada material, pero su alma tenía mucha hambre de Dios. Espiritualmente vivía la miseria que todo hombre separado de Dios vive, y su alma tenía hambre de Dios y dijo, por aquí va a pasar Jesús y yo me conformo con mirarlo. Quiero mirarlo porque él era pequeño de estatura y la única manera de mirar a Jesús era subiéndose a ese árbol. Y cuando pasa Jesús, alza su mirada y le llama por su nombre y le dice, Nicodemo. ¿Es Zaqueo o Nicodemo? Padre Cristo, no me equivoqué. Zaqueo, bájate de ahí, porque es menester que hoy more en tu casa. Hermanos, ese hombre fue transformado. La mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver 4 veces. Un hombre, hermanos, que recibe a Jesús es un hombre transformado, es un hombre justo, es alguien, hermanos, que da muestras del convertimiento que ha habido en su alma. Y el Señor es cuando dice, aquí ha llegado la salvación a esta casa. Zaqueo recibió, hermanos, el perdón de pecados.
recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y comenzó a vivir una nueva vida en el Señor Jesús. Maravilloso es cuando alguien, hermanos, quiere enmendar aquello que ha hecho mal y decir: yo ya he hecho mucho mal, pero de aquí en adelante voy a procurar hacer puras cosas buenas para mi Señor Jesús. Si yo pienso algo y yo miro que eso es bueno, yo lo voy a hacer. Aunque el enemigo me diga: no lo hagas, yo lo voy a reprender y le voy a decir: no, Jesucristo quiere que yo lo haga. Y yo voy a llevar el evangelio, y yo voy a bendecir a alguien, y yo voy a amar y voy a orar incluso por mis enemigos. Así que, mis hermanos, tú y yo gozamos de ese privilegio. Pero, amigo que estás aquí, te pregunto en esta hora: ¿te gustaría recibir el perdón de tus pecados? Ayer ministrábamos aquí como 19 almas, y 4 de ellas dieron ese paso de obediencia, de decir: yo quiero el perdón de mis pecados, yo quiero ser bautizado para perdón de mis pecados. Yo no sé si aquí en esta hora haya alguien que quizás no estuvo el día de ayer, pero que diga: yo quiero recibir también el perdón de mis pecados y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para que el Señor me borre todos los pecados. ¿Hay alguien en esta hora? Levante su mano. Aquí tenemos, nuestra hermana ya fue lavada con la sangre preciosa, pero aquí tenemos un hombre. Ahorita lo saludaba. Dios le presta 78 años de vida, pero él todavía quiere recibir la salvación de su alma. ¿Usted cree que él puede obtener el perdón de pecados? Ya le di fecha y ya tenemos fecha para que sea bautizado. Y por fe lo vamos a bautizar en el nombre de Jesucristo. Pero ¿hay alguien más en esta mañana? Acá está otra señora también. ¿Usted pasó ayer aquí o ella no pasó? Ella no vino ayer, pero ella también quiere recibir el perdón de sus pecados. ¿Qué le parece si todos los que ayer pasaron para ser bautizados y los que ahorita están tomando la decisión pasan aquí al altar para orar por ustedes? Pasen. Miren, hermano, aquí viene este hombre también. Es hermano del hermano Juan Carlos. ¿Usted es hermano del hermano Juan Carlos? ¿Vecino? Es su vecino, pero ya va a ser su hermana. Va a ser su hermano en la fe. Miren, hermanos, aquí hay 3 almas. ¿Alguien más? Por ahí estaba la hermana Allison, ¿o está allá arriba? También ella decidió ya, está arriba, ¿verdad? Ella también ya decidió, desde que fuimos a la primera a tener una campaña, decidió también entregarle su vida al Señor Jesús. ¿Hay alguien más? Amigo, ¿qué te detiene? Jesucristo te da la vida, te da la salud para que tomes esa decisión, porque la Biblia dice claramente: el reino de los cielos se ha acercado y los valientes lo arrebatan. Así que ustedes están siendo en esta hora valientes, porque están tomando la decisión más importante de su vida: ser bautizados para perdón de sus pecados, y Dios le va a perdonar todos los pecados. Lo va a arrojar a la profunda mar y ya no se va a acordar más de ellos. Y cuando el Señor lo llame a su presencia, ustedes lo único que tienen que hacer es permanecer firme en la fe, sirviéndole a Dios, para que cuando Él venga se lo lleve en gloria, para vivir con Él por toda la eternidad, en un lugar donde no va a haber tristeza, no va a haber muerte y no va a haber esas necesidades que tenemos aquí los humanos. La Biblia dice que seremos como los ángeles son. Ponte de pie, iglesia, por favor. Le voy a pedir a todos nuestros amigos que están aquí, aunque todavía no piensan bautizarse ya en esta cosecha, le voy a pedir que pasen también, por favor. También queremos orar por ustedes para que, pues, un día no muy lejano, ustedes se decidan y sean bautizados. ¿Hay alguien más?
¿Gustan pasar? Gloria a Dios. Pásale, Ernesto. Aquí está Ernesto, miren. Dios lo está llamando a Ernesto. Gloria a Cristo. Dice la Biblia que por un alma que se arrepiente en el cielo hay fiesta, hermanos. Así que la segunda iglesia estamos de fiesta, amén. Voy a ver si todavía puedo brincar. Aleluya.